Bueno, dentro del tema de control de columnas de destilación, vamos a ver un apartado referente al análisis de sensibilidad de perturbaciones, que esta herramienta se utiliza principalmente para evaluar la eficacia de estructuras de control, comparar diferentes estructuras de control y ver cuál es más eficaz. Aunque también se puede utilizar, como ya veremos al finalizar este vídeo, para simplificar una estructura de control. Para ello vamos a utilizar un simulador de procesos y vamos a simular la columna de destilación en estado estacionario. Vamos a ver cómo responde esas variables dependientes o variables manipuladas, ¿vale? Como puede ser el reflujo, el calor en el hervidor, ante perturbaciones. Normalmente la perturbación más común suele ser la composición de la alimentación, ¿vale? Vamos a ver esto con un ejemplo. Lo que vamos a hacer va a ser partir de un caso base, ¿vale? En nuestro caso base, en este ejemplo, va a ser la impureza de clave pesado en el destilado y la impureza de clave ligero en colas. Entonces vamos a querer mantener constantes ambas impurezas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser plantear una estructura de control para mantener constantes esas impurezas, ¿vale? Entonces establecemos qué variables vamos a manipular y también vamos a establecer cuáles van a ser nuestras perturbaciones. La perturbación más común suele ser la composición de la alimentación, pero puede haber más perturbaciones. Y no solo cuáles van a ser, sino en qué intervalo van a variar. Entonces, una vez que establecemos qué perturbaciones tenemos y en qué intervalo van a variar, lo que vamos a hacer va a ser simular cómo responden esas variables manipuladas ante perturbaciones, ¿vale? Entonces, vemos la perturbación, por ejemplo, la composición de la alimentación va a variar de 0,2 a 0,25 y 0,15, ¿vale? Pues en ese intervalo realizamos esas perturbaciones, realizamos esas simulaciones y vemos cómo cambian nuestras variables manipuladas. Si las variables manipuladas cambian poco, esa estructura de control que hemos planteado tiene una alta probabilidad de éxito, ¿vale? Puede ser eficaz. Ojo, cuidado, porque este análisis de sensibilidad a perturbaciones no nos dice cómo vamos a llegar a ese estado estacionario, es decir, nos dice cuál va a ser el punto final al que vamos a llegar, pero no nos dice cómo vamos a llegar, no nos dice qué camino vamos a seguir. Por lo tanto, para llegar a cierto estado estacionario y final, a lo mejor una variable manipulada pasa por un camino, ¿no? O tiene que tomar ciertas posiciones que no están dentro de su rango o que no son aceptables, ¿vale? Por lo tanto, este análisis de sensibilidad es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, también, como bien os he dicho, con este análisis podemos discriminar entre diferentes estructuras de control, ¿vale? Ver si una estructura de control es mejor que otra, es más eficaz que otra. Si vemos que una estructura de control tiene menos variabilidad en sus variables manipuladas que otra, pues será más eficaz, pero también podemos utilizarla para simplificar estructuras de control. Por ejemplo, si queremos controlar la impureza de clave pesado en el destilado o la impureza de clave ligero en colas, podríamos establecer un control dual. Pero ¿va a merecer la pena establecer ese control dual o podemos establecer simplemente el control de la composición de un solo lado? Pues en este caso se podría utilizar el análisis de sensibilidad a perturbaciones, ¿vale? Realizamos esas simulaciones variando la composición de la alimentación y en ese caso vemos, por ejemplo, que el reflujo apenas varía cuando varía la composición de la alimentación. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida y vamos a utilizar un control dual? Pues lo que vamos a hacer va a ser control de un solo lado. Vamos a dejar el reflujo constante, ¿vale? Y se va a controlar solo la composición de un solo lado, pues manipulando, por ejemplo, el aporte del calor al hervidor.